tampoco tengo relación. Igualmente a Luis lo he visto actuar y a Leonel lo he visto actuar. En consecuencia, a partir de esas actuaciones, y tal vez podemos hablar de los tres, yo te puedo dar mi opinión un poquito desde afuera. En el caso de Luis, a mí me parece una persona que no es fácil de manejar, porque él muestra que él tiene mucho conocimiento en todas las áreas del saber humano. Y eso se hace difícil entonces uno... Pero eso no es una característica de los políticos, profesor. No, eso no es cierto, perdóneme. Es una característica de los que se creen que saben de todo y que el hecho de que han llegado ahí ha sido en base a que ellos son súper capaces. Que lo endiosan además, o sea, ese entorno, ese primer anillo, que le dice, sí, se la comió, no se la comió nada. Sí. Es decirle lo que está mal. No es limpiarle el saco y quitarle los polvitos, no es quitarle el saco, ponerle otro saco si es necesario. En cuanto a Leonel, yo no sé si Leonel tiene asesoría. Es una persona que por su conocimiento y aparente humildad pudiera ser mejor de dirigir, de llevarse, de entender. No existe la posibilidad de una autoasesoría y Leonel necesita asesoría. Abel luce ser un joven de la política todavía. Crudo. Le falta mucha madurez, parece. De todos ellos, el único al que yo no le veo chance se llama Abel Martínez. La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el gran amigo, el licenciado Rafael Céspedes, el experto y asesor electoral, ha estado en múltiples ocasiones en el programa. Con él vamos a hablar también de unos seminarios que a Jacqueline le gustó muchísimo y que parece que sigue, la educación continua o continuada. Buenos días, Rafael, un placer. Muchas gracias, honor que me hacen esta pareja preciosa y buena como son ustedes. Gracias. Haceme el honor de invitarme a conversar con ustedes. Es un verdadero placer. Qué bueno, bienvenido. Rafael, si tú tuvieras que asesorar a los tres principales candidatos, claro, excluyendo o tomando en consideración que hay uno que es presidente de la República, que tiene siempre muchas ventajas frente a los opositores, pero vamos a imaginar que tú, ¿cómo tú te manejarías con cada uno de ellos? Individualmente. Sí. Yo pienso ¿Cuál tú crees que es más fácil de asesorar? ¿Cuál tú crees que sería más difícil? Bueno, yo no los conozco personalmente, en el caso de Abel no lo conozco personalmente. A Leonel lo he conocido muy tangencialmente, tampoco tengo relación. Igualmente a Luis lo he visto actuar y a Leonel lo he visto actuar. En consecuencia, a partir de esas actuaciones, y tal vez podemos hablar de los tres, yo te puedo dar mi opinión un poquito desde afuera. En el caso de Luis, a mí me parece una persona que no es fácil de manejar, porque él muestra que él tiene mucho conocimiento en todas las áreas del saber humano. Y eso se hace difícil entonces uno... Pero eso no es una característica de los políticos, profesor. No, eso no es cierto, perdóneme. Es una característica de los que se creen que saben de todo y que el hecho de que han llegado ahí ha sido en base a que ellos son súper capaces. Es un equívoco. Lo que debería hacer un buen político es lo inverso, mostrar que no sabe y entonces dejarse llevar, aunque la decisión final siempre la va a tomar él. Y por alguna razón a veces tengo que volver a mencionar a Chávez, una figura que a nosotros nos tocó el honor de dirigir, y Chávez era dirigible. Y miren, no lo parecía con el carácter que tenía. Lo que tú veías de Chávez ahí en la televisión no era el Chávez cuando se reunía conmigo en privado. ¿Qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿En qué estoy fallando? Ese era Pero yo voy a decir lo mismo de Jacqueline, pero uno le da la impresión que la mayoría de los políticos nuestros son así difíciles de conducir. Son, porque lo endiosan además. O sea, ese entorno, ese primer anillo, que le dice, sí, se la comió. No se la comió nada. Sí. ¿Entiendes? Está toda la comida. Y todo está bien, todo está bien. Entonces, el papel del asesor que respeta su profesión, yo me incluyo, es decirle lo que está mal. No es limpiarle el saco y quitarle los polvitos, no es quitarle el saco, ponerle otro saco si es necesario. Entonces,
continuar con la respuesta, yo creo que a Luis no es tan fácil de manejar. No sé cómo le va a su asesor con él, pero además yo siento que tiene muchísima deficiencia en términos comunicacionales. Eso de la rueda de prensa, en esta etapa, es un riesgo que él está corriendo, que yo no sé si él va a salir bien de ahí. Pero además insiste en decirle o mostrar que él es el único. Pero perdón, depende, porque si el grupo de invitados son periodistas que no van a hacer preguntas difíciles. Bueno, a menos que sale bien. Puede ser así, No, que dice que no serán de cualquier tema menos de política. En el Cibao decimos, toma para que bate. Sí. En una babita, eso pudiera ser. Pero la gente se va a dar cuenta. Porque no es verdad que el pueblo es estúpido. Eso es parte de lo que los genios creen a veces. No, pero además porque hay otra gente que se va a encargar de decirlo. Porque él no está solo en el escenario. En cuanto a Leonel, yo no sé si Leonel tiene asesoría. Es una persona que por su conocimiento y aparente humildad pudiera ser mejor de dirigir, de llevarse, de entender. Él fue profesor de comunicación, por ejemplo. Sin embargo, no existe la posibilidad de una autoasesoría. Y Leonel necesita asesoría. O sea, Leonel, en este momento, por ejemplo, algo que le están tirando por ahí es fruto de lo que se ve. Tiene una apariencia de cansancio. Tiene que resolver eso. Nadie va a elegir un enfermo. Hay gente que está tomando en cuenta eso y ya le están atacando por ahí con unos TikTok que le están haciendo de yo estoy cansado, porque eso es lo que él está manejando. O sea, Abel luce ser un joven de la política todavía. Crudo. Le falta mucha madurez, parece. Y esas variaciones tan repetidas y un día se desayuna en la tarde, después cena en la mañana, eso no funciona así. Él veo que acaba de designar un jefe de campaña, que yo no sabía que era experto en eso, una gente que fue ministro de Educación por razones muy especiales, y sucede que ahora es experto en campaña, ¿no? O sea, eso no es así, no es por la relación. De todos ellos, el único al que yo no le veo chance se llama Abel Martínez. Y he dicho y sigo diciendo, no sé si es mejor ser un presidente, candidato presidencial derrotado, a un no candidato ganador. Pero es ya una elección que debe hacer él. Pero ya eso no es posible, porque ya está escogido como candidato presidencial del PLD. Pero tomando en consideración lo que dicen las encuestas, y ayer salió una, Luis Abinader en este momento, a pesar de cualquier error comunicacional que tenga, sigue marcando un primer lugar. Sí, yo creo eso. Sigue marcando un primer lugar con más de un 50% de simpatía según las encuestas. No, ¿cuál encuesta dice? Porque la palabra encuesta es la definición de una serie de empresas que hacen tal o cual cosa. Entonces, si no me ponen apellido, yo comienzo a dudar. Hay una encuesta que dice, no, así no. Bueno, la encuestadora las que tienen más reputación aquí son la Gallup y la Penanchoy. Pero también otras han seguido, los resultados son muy similares y lo colocan a él arriba. Estas dos últimas que salieron, yo no las había, una tal ABC y otra... No, la mayoría de esos casos, no quiere decir que sea este, son empresas que se hacen para eso, para hacer propaganda política. Porque las encuestas se usan como propaganda política también. ¿Y eso impacta en el electorado? Hay un cemento que no llega un 5% de gente que vota, como decimos, por la barriga, por el estómago. Entonces yo voy a apostar al ganador, o yo no quiero ser derrotado, pero además porque yo soy amigo de Jacqueline, y Jacqueline va a ser ministra de Educación de la Mujer, y ahí yo voy a conseguir un anuncio, un empleo. Eso se da. Entonces apuestan al ganador. Pero eso es un cemento que cada vez se disminuye por razones de conocimiento y de experiencia, ¿no? Y además una manera de decir yo estoy adelante, y que hay gente que hasta lo cree. En consecuencia tendrá su nivel de influencia, sobre todo si no hay respuesta del otro lado, si el competidor se queda callado y no dice,
Por ejemplo, ¿por qué yo planteo que aquí tiene que haber segunda vuelta? Porque numéricamente no es posible que haya alguien gane como está compuesto el escenario partidarista. No es posible ganar una primera vuelta. No es verdad que Luis tiene un 54. Eso no existe, nunca lo ha tenido. El PRM nunca ha tenido esa cantidad ni cerca de eso, y Luis Abinader tampoco. Luis gana con un 50 y pico con la sumatoria de PRM y partidos aliados. Esos partidos aliados que hoy vemos en los medios que hacen comentarios no tan positivos con respecto al comportamiento de él con ellos, yo no sé si van a seguir. Hay que verlo. Los números a mí me dicen que hay segunda vuelta. Vamos a una pausa, Rafael, que ahora que falta tela que cortar. Volvemos en unos minutos con Rafael Céspedes, experto, asesor electoral. Continuamos en Telematutino 11, nos acompaña esta mañana el licenciado Rafael Céspedes, quien es un exitoso experto y asesor electoral. Profesor, hace unos días se produjo ya no hay secretos, una alianza PRD, PLD y Fuerza del Pueblo. ¿Cómo usted ve esa alianza y el impacto que tiene eso en el escenario político actual? Cuando vi la alianza, desde el punto de vista profesional, me alegró que yo esté viendo lo que está ocurriendo. Porque no recuerdo si fue en el programa de usted, yo dije que eso iba a venir, porque la gente no puede... Tú lo dijiste en propuesta semanal, hace como 2 meses. ¿Por qué? Por la lógica de los análisis del escenario. O sea, ¿qué va a hacer Miguel Vargas, candidato presidencial, si él sabe que no llega a un 5%? Tiene que buscar la manera de mantener su partido vivo y ser parte de un posible gobierno. El PLD, yo dije que si yo fuera a ver, yo no me aliara en una primera vuelta, yo me contara. Exacto. Pero eso me va a permitir... Y esperara. Eso le da vigencia para el futuro. Y esperar el momento. Yo pienso también que fue a destiempo esa alianza. Exactamente, porque eso le va a hacer subir su valor. Es decir, tú tienes 10 vestidos y te regalan uno, y qué bueno, pero si tú nada más tienes uno y te regalan 9, es mucho mejor. Por supuesto. Entonces, si Abel se cuenta, y yo veo a Abel con un 12 a un 15%, no más de ahí, oye, el que tenga ese número, decide la próxima presidencial. Ese es el que va a decidir. Por eso hay un titular por ahí que no fue exactamente lo que yo dije, que dice, Céspedes dice que Abel va a designar al presidente. No es que lo va a designar. Es que si ustedes dos, si nos vamos nosotros a una competencia y yo quedo en tercer lugar con un 12% y ustedes necesitan 8 de esos 12, por donde yo me incline va a estar la victoria. Por supuesto. Ese valor, lo que pasó en el 96. Y esa es la realidad. Entonces yo veo que esa alianza es positiva para todos los que están ahí y los otros que no se ven ahí. Porque desde antes sabemos que José Fran está trabajando en una agrupación de partidos a favor de Leonel. Pero ¿y las lealtades en este periodo, profesor? ¿Cómo afectará eso? Y si realmente se llegará como se ha pactado. Porque cualquier cosa puede ocurrir en el camino y eso, la experiencia de lo que pasa aquí nos lo ha dicho. Y una cosa que dijo Ramón Núñez, no recuerdo si fue frente a cámara, tener el poder es poder. Entonces, desde ahí se pueden hacer demasiadas cosas. Claro. Y eso puede variar. Incluyendo ahora, con los que están aliados. A ese nivel alto, yo no creo que se puedan producir que no sean escaramuzas, porque es muy complicado entrar ahí a ese nivel y volverse a salir. Es complicado. No es imposible. No, que descaradamente se salen. Bueno, hemos visto cosas peores, si se quiere, pero esa gente que está ahí también sabe hacer análisis. Y cuando yo digo que los números dicen que sí, que va a haber tercera vuelta, yo me imagino que ellos lo han hecho también. Tú tienes a 3 partidos grandes, como llamamos, PLD, PRM y Fuerza del Pueblo. Yo creo que Luis como candidato está en primer lugar, pero no con un 50. Yo no le adjudico más de un 40, 43 a Luis Abinader. Yo lo veo entre un 38 y un 43. Yo veo un PLD en un 12,
Fuerza del Pueblo, yo creo que anda por el 20, 20 y tanto, cruzando los 30. Esa es mi apreciación, yo no he hecho encuesta. Ahora, tú tienes unos 6 o 7 partidos que yo llamo medianos. Que son los que siempre dan el triunfo en primera vuelta. Que la sumatoria a mí me da alrededor de 8 puntos. 7. Si estamos hablando de un promedio de 1,5, 1,8, tú tienes ahí 8 puntos. Pero ¿sabes cuántos más hay? 26 más. Y tú le pones 0,30, es decir, menos de 0,5%. Estamos hablando de otros 8 puntos. Entonces, cuando tú sumas, si yo le pongo un 12 a Abel. Eso era lo que yo estaba sumando, porque si Abel tendría un 12 o un 15 y Leonel lo que tiene es un 20, y usted dice que quizá 20 a 25, todavía no me da lo que... La sumatoria de ellos dos no le llega a Abinader. Así. Sí, pero tú le estás poniendo el 100 de los otros a Abinader. No, lo que dice. Vamos a hacer una suma, mira. Si yo le pongo un 12 a Abel, y yo le pongo un 8 a los partidos emergentes llamados medianos, bueno, sí. Entiéndase, PQD, Reformista, que sacan más o menos. Peñaguaba saca buena votación. El BI saca buena. El BI te saca 70,000 votos. Fácil. Sí. Pero tú tienes ahí partidos emergentes que están haciendo ahora recién, que dependiendo cómo fluyan y se manejen, pueden dar susto. No voy a mencionar nombres porque pudiera ser propaganda, pero hay partidos de esos nuevos que hay que poner atención, si yo fuera asesor. Entonces ahí tenemos 8 puntos, 8.1, estamos hablando de 1.20. Pero esos 26, sacando menos de 1,5, son otros 8 puntos y pico. Entonces estamos hablando de 28 puntos. 100 menos 28 a mí me da 62, ¿verdad? 72. Para alguien ganar en primera vuelta, tiene que sacar el 80% de esas 72. Es decir, tú le pones un 50 de esos 82, ¿cuánto quedan? 32. 32. Yo no creo que esa es la diferencia. O sea, no hay manera numéricamente. Pero llegarán a las elecciones de mayo esos partidos medios sin haberse aliado con uno de... No, se van a aliar todos. Por eso, entonces ahí hay que sumarse. Entonces, ponle el 60% al que tú quieras de los candidatos. De los dos que vemos que pudieran ser los punteros. Luis y Leonel. Ponle el 60 al que tú quieras. No te llega a 50. Porque 38 y 8 no da 50. No. 43 y 6 no da 50. No hay manera, hermana mía, de ganar en primera vuelta si el escenario sigue siendo el que estamos viendo actualmente. Y la alianza, Rafael, parecería que en cierto estrato de la población perjudicaría a la fuerza del pueblo. Estoy pensando en Vinicito, en una campaña que tiene Vinicito, diciendo que ahí lo que hay es un pacto por la impunidad, que van a quitar a Miriam Germán, a Jenny Berenice, etcétera. Sí, eso no puede calar en una parte, vamos a decir, en la clase media pensante. Decir, oye, a mí sí es verdad, esto es lo que busca es la impunidad. No, yo no creo que eso afecte a más de un 1%, porque ese es un sector político que ya está en desuso. Y que, por ejemplo, en términos de votos, el número tradicional de votos de 4.000 votos. Pues si estamos hablando de menos de un vecindario. Eso no, yo no le adjudico ningún valor que no sea informativo a eso. Pero afectar políticamente, hacer pensar a la gente, una gente que nunca han sido atractivos para recoger votos, que no sea a través de terceros, porque senador, diputado, ¿cómo? En alianza, pero nunca han sacado ellos per se un partido, nunca. Ahora, ¿qué es lo que se va a discutir? Usted decía anteriormente que si el escenario continúa como está, todo indica que habrá una segunda vuelta. Pero ¿de qué se va a tratar esta campaña? Porque tenemos un candidato que ha sido presidente 3 veces, como es el caso de Leonel Fernández, que algunos dicen que tiene muy alta tasa de rechazo y que eso le impide, que tiene luces y que tiene sombras, que critica
cosas del gobierno, pero que también cuando llegue la campaña en su momento a él le van a criticar. Entonces tenemos a un presidente que está manejando una crisis económica. Algunos destacan que los presidentes no se reeligen con una crisis económica y que la situación de crecimiento del país no pinta buena en este año ni para el próximo año. Entonces, ¿de qué se va a tratar la campaña electoral y qué usted cree que serán los temas que van a definir quién gane? El económico es imposible evitarlo, porque el económico es el que te traza a ti como familia tu perspectiva familiar o personal. Entonces ese tema siempre va a estar, siempre ha estado y va a estar. El hecho de la historia, el que más tiene por dónde atacar es Leonel, porque tiene 12 años de gobierno y la pregunta es ¿por qué no lo hiciste? Eso es así. Pero a la inversa también está uno de los que más cosas puede exhibir como presidente, porque aquí hay cosas que aquella campaña en la que yo incluso participé de Balaguer, eso lo hizo Balaguer, eso lo hizo Balaguer. Leonel anda por ahí, puede usar algo parecido porque hay muchas cosas que le ha hecho. Luis no ha tenido todo el tiempo como para mostrar tantas cosas. Pero él puede decir eso, que no tuvo el tiempo también, y que le tocó la pandemia, como es lo que está argumentando, de que está gobernando en el periodo Entonces, más al difícil. final se va a imponer la eficiencia en la comunicación, porque todos tienen luces y sombras. ¿Qué va a atacar el grupo Luis con respecto a Leonel? La sombra de Leonel. Pero Leonel va a hacer eso con respecto a Luis. También. Entonces, Es decir, ¿tú crees que todavía no se han sacado todas las armas? no, pero para nada. No, Están guardando armas. claro. Y es Ellos correcto que la guarden. Tienen francotiradores, Por ahí anda un colega de ustedes que yo creo que está convertido en eso. Y están mostrando, lo que sucede es que yo no entiendo bien, y puede ser por mi ignorancia, mi incapacidad, cómo es que algunos asesores que tienen esta gente no vislumbran, no ven lo que hay allí en la 27 de febrero, no alcanzan a ver lo que viene, y entonces se dedican a resolver crisis, cuando el trabajo de un asesor debería ser evitar la crisis. Eso no quiere decir que la va a lograr evitar 100%, pero señor, usted está viendo que están cortando la yuca, tienen agua, van a hacer un sancocho. No me traigo un plato llano porque no te lo va a poder comer. Entonces, eso es lo que yo me gusta practicar, es decir, adelantarme a los sucesos. Esta va a ser una campaña probablemente, Jacqueline, de la más aguerrida que tú puedas haber visto, porque hay demasiadas cosas. Pero también pueden haber muchas sorpresas que no la hay. No se inventan, no crean, no diseñan cosas novedosas. Y eso es parte de la deficiencia de una campaña, que siempre hace lo mismo, no comercialito, un ataque, una defensa. Exacto. Y no hay un tema de peso, como fue el caso Chávez, volvemos para atrás. Pero Chávez tenía unas cosas en su mente. ¿Sabes cuál era? Ganar. Tenía el ojo del tigre despierto. Yo quiero ganar. Y el que me va a poner a ganar es ese, eso es lo que yo voy a hacer. Aquí no, aquí quieren primero autosatisfacción, satisfacer los primos, los amigos, y se pierden esos detalles. Rafael, en los últimos minutos vamos a hablar de los cursos y del seminario. Seminario, bueno, Alfopol es una academia latinoamericana de formación política que yo tengo hace muchos años, que ha dado talleres y seminarios fuera del país, en Honduras, en Guatemala, Panamá, Venezuela y aquí. Recién, se puede decir, apenas un par de meses terminamos un diplomado en el que tuvimos el honor de tener una extraordinaria periodista como participante, y el resultado, según lo que ellos manifestaron, fue muy bueno en términos de aceptación y de aprendizaje. Eso hizo que nos pensáramos en la posibilidad de seguir impartiendo docencia. Y vamos a dar unos talleres, unos seminarios y otros diplomados que próximamente, probablemente la semana que viene, ya vamos a poner fecha y vamos a... Pero el que no hizo el primero puede engancharse en el siguiente. Hay un taller, un seminario, como yo prefiero llamar, que fue diseñado a raíz de la solicitud de los diplomados, de los que se graduaron, solicitaron que quieren seguir avanzando. Entonces diseñamos uno que es como parte 2 del diplomado sin llegar a diplomado. Es un seminario
pero vamos a hablar de, por ejemplo, en el diplomado hablamos de lo que es una estrategia, cómo se hace eso, cómo se usa y para qué se usa. Ahora vamos a hablar de cómo llegar a la estrategia, es decir, por dónde comienza el pensamiento. No te vamos a enseñar a pensar, pero te vamos a enseñar a usar el pensamiento. Es decir, ¿qué yo tengo que hacer para comenzar a pensar en la posibilidad de una estrategia para tal o cual cosa? De eso vamos a hablar. Vamos a dar taller de oratoria, que no lo dimos completo, lo vamos a dar completo, enseñar lo que es dicción, lo que es expresión, ese tipo de cosas. Vamos a hablar de marketing político, eso tiene mucho campo. Vamos a hablar de escenario, de cómo analizar un escenario de manera más precisa. ¿Por qué, por ejemplo, yo llego a decirle aquí a ustedes, hay segunda vuelta? ¿De dónde yo parto para eso? ¿Cuáles son los elementos que yo debo tomar en consideración? Y bueno, un segundo taller que vamos a darle exclusivamente para candidatos. Herramientas que deben ser usadas en una campaña política, cómo usarlas y por qué. Vamos a estar ahí a la orden para tratar de aportar un poco al conocimiento del área. ¿Y cómo se pueden comunicar los que están interesados en estos cursos? Gracias. 849-882-1315. Es mi celular. Ahí pueden comunicarme y de ahí entonces pasamos a la segunda fase, que es mostrarles 849-882-1315. 1315. Gracias, Rafael Céspedes. A ustedes. Gracias. Reitero, muy amable. Nos vamos a comerciales, retornamos en unos minutos a la recta final del Telematutino. Si estás fuera de tu